esta se llama El Espiritismo, la obra maestra de Satanás. Y tiene que ver con el estado de los muertos. Comenzamos diciendo que en 1989, un hombre de gobierno llamado George Kennan, especialista en asuntos del Kremlin, o sea, en asuntos rusos, compareció ante una comisión del Congreso de los Estados Unidos. Este hombre de 85 años de edad, y después de testificar con respecto al sistema político, económico, ¿verdad?, se desvió a otro tema. Allí durante el Congreso, ¿verdad?, hizo una exposición de toda la plataforma política, económica, de gobierno de Rusia, y si después de esto desvió a otro tema, y para sorpresa de los miembros de la comisión, se trataba de un tema religioso. Sostuvo George Kennan que cada sociedad debía contar con una declaración significativa acerca de la muerte, y el sistema ruso no lo había hecho. En contraste, señaló que los países de Europa Occidental tienen algo significativo que decir a sus ciudadanos en cuanto a la muerte, desde el punto de vista de su herencia bíblica. Una declaración legal de la muerte dice: la cesación de la vida, cesar de existir, y está definida por los médicos como una cesación total de la circulación de la sangre y de las funciones físicas y vitales y consecuencias de ellas, como la respiración, la pulsación, etc. Un diccionario sin abreviar define la muerte así: terminación de todas las funciones vitales sin posibilidades de recuperación, ya sea de animales o plantas, o cualquiera de sus partes, el fin de la vida. Otra declaración dice: condición de que ya no está vivo. Pero tenemos en cuenta algo, apreciados. Todos nos damos cuenta, ¿verdad?, que día a día la ciencia avanza, crece, ya. De modo que los adelantos médicos que pueden manifestar un cuerpo funcionando, aún después de severas lesiones y enfermedades, convierten en obsoletas estas definiciones que acabamos de decir, y las leyes basadas en controlar la respiración y la circulación de la sangre solamente. Un reportaje periodístico publicado en 1981 mencionó que un grupo de expertos médicos de los Estados Unidos había propuesto la adopción de una determinación uniforme del estado de la muerte. Y parte de esto dice: el individuo que haya sufrido, ya sea primero o uno, la cesación irreversible de las funciones circulatorias y respiratorias, o dos, la cesación irreversible de las funciones completas del cerebro, incluye el tronco cerebral, está muerto. Y ahora presten atención a esto, apreciados. El Departamento de Salud chino tuvo que cambiar su definición de muerte en parte por la siguiente historia. Presten atención a esta historia. Una mujer campesina, una mujer de campo, murió, entre comillas, en un hospital del este de China en 1981. Pero cuando su hijo visitó la tumba al día siguiente, después de haber sido sepultada, él oyó una tenue voz que decía: yo no estoy muerta, rápido, déjenme salir. Pensando que había oído un espíritu, el hijo corrió de vuelta a la aldea
y otros aldeanos, compañeros de él, fueron y también oyeron la voz. Desenterraron el ataúd, lo abrieron y la mujer se sentó. El periódico explicó que en el hospital su corazón había dejado de funcionar y que aparentemente su respiración también cesó, pero su cerebro no había muerto. El periódico agregaba que el ataúd no estaba sellado herméticamente y que por una costumbre local la sepultura no había sido cubierta con tierra. Por eso podía entrar aire y ella pudo reponerse. Siendo que el mismo misticismo oriental ha traído al mundo occidental otro aspecto de este tema, resulta imperativo que examinemos cuidadosamente lo que dice la Biblia, que es la fuente principal que proporciona el conocimiento en cuanto a la verdad de este asunto. Existen muchas teorías acerca de este tema. Su conocimiento dependerá de la fuente de la cual usted haya creído. Conocer, eso sí, conocer la verdad acerca de la muerte, su estado, lo que sucede antes y después, nos capacita para evitar ser engañados por las artimañas del diablo. ¡Cuidado! Lo que aquí se exponga va a tener un soporte, o un escrito está. Ya ustedes saben dónde y cómo nació la diversidad de teorías de lo que sucede después de la muerte. Ya se ha citado a Génesis 3:2-4, aquel famoso diálogo, ¿verdad?, de la mujer con la serpiente y aquella respuesta de la serpiente, no morirás. Y con esa expresión, Satanás había colocado las bases de la doctrina de la inmortalidad del alma y por consiguiente de la teoría del espiritismo. Ya también hemos recordado o podemos recordar lo que dice Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Adán transgredió, cayó y en consecuencia Adán murió. Primero espiritualmente, porque si la vida es unión, entonces la muerte es separación. Primero quedó separado espiritualmente de Dios. Y luego Adán físicamente, dice la Biblia, vivió 930 años. La palabra de Dios y murió. Por cuanto todos somos pecadores, ¿verdad? Todos pasamos por esa sentencia. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Por lo tanto, ¿verdad?, el pecado es algo inherente al ser humano por naturaleza. Y Romanos 5:12 nos dice, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Se está hablando de cómo entró el pecado por Adán, ¿verdad? Y cómo pasó a todos nosotros. Nosotros heredamos, esa es una herencia funesta, ¿verdad?, la muerte. Y para comprender bien lo que pasa, ¿verdad?, durante este estado, es necesario reconocer o conocer bien, que queda bien definido lo contrario, el estado de la vida. Bueno, ya ustedes, ¿verdad?, esto lo saben desde Génesis 2:7, cuando se habla de la unión de la materia, del polvo de tierra, ya con el aliento de vida. Y dice que se llegó el hombre a ser un ser viviente. Algunas versiones hablan de alma viviente. El concepto de alma es el mismo concepto de persona, de ser. Hay ejemplos de uso cotidiano. Por ejemplo, cuando un narrador de un evento deportivo dice en el estadio había 60,000 almas. No se está hablando de 60,000 espíritus. No se está hablando de un ente incorpóreo. Se está hablando del ser, ¿verdad?, de la unión de la parte material, de la parte física, ¿verdad?, con el aliento de vida. Esos son los dos componentes básicos.
del alma, ¿verdad? Job 32:8, miren lo que dice: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Usted puede hacer un ejercicio y mirar por separado los componentes: el polvo de tierra, o polvo húmedo, o tierra húmeda, o barro de alfarero, como suele decirse en la Biblia, ¿verdad? Y puede hacer la escultura. Yo estudié en Bellas Artes hace muchísimos años, de muy joven, y tenía una asignatura llamada escultura, ya, y hacíamos con barro arcilloso, barro de alfarero, hacíamos escultura. De la misma manera que Dios hizo con el primer hombre. Pero, y ahí estaba toda la escultura, con sus órganos completicos, incluso con nombres. Y digo esto porque Dios dijo: y sopló Dios aliento, ¿verdad?, en su nariz, o sea que los órganos ya tenían nombre. Estaba todo listo, pero no tenían función, no estaban en operación, ¿verdad? Y cuando el Señor sopló aliento de vida, entonces esa unión produjo, ¿verdad?, el alma, el ser viviente. Miren, apreciados, aún el concepto de esto que estamos diciendo, el concepto erróneo, el concepto equivocado, ¿verdad?, el concepto subsidiado por Satanás, ¿verdad?, está en la época de Cristo. Estaba. Fíjense que cuando Él resucita, Él se le presenta a los discípulos. Eso lo narra Lucas 24, del 36 al 42. Dice que cuando Él se presenta a ellos, ya, ellos pensaron que era espíritu, era un espíritu. Estoy hablando en el contexto de luego de la resurrección. Ellos se espantaron, pensaban que veía espíritu. En el versículo 38 de Lucas 24 dice: pero éste les dijo: ¿por qué estáis turbados y suben esos pensamientos a vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpad, tocadme y ved que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. O sea, no hay tal espíritu, ¿cierto?, descarnado, no hay tal. Eso no es bíblico, no proviene del Dios de la vida. Y luego a continuación dijo: ¿qué están haciendo allí? Estoy parafraseando. ¿Qué están haciendo allí? Están comiendo, denme allí un pedazo de pescado. Y él comió y dijo: ¿se dan cuenta? Un espíritu no come, no tiene funciones materiales. Entonces, apreciados, ninguno de los dos componentes por separado representan vida. Solo cuando se unen los dos, entonces la vida es inherente. Entonces el ser viviente, el alma viviente, eso lo tenemos completamente claro. De modo, ¿de dónde proviene aquello de que cuando la persona muere sale un ser descarnado, ¿verdad? Y esto, ¿cómo lo ha aprovechado Satanás? ¿Cómo está tan difundido? Tremendamente. Incluso Hollywood, ¿verdad?, la ciudad de la cinematografía, ha explotado esto tanto que con base en esto se han producido los mayores éxitos taquilleros. La serie Harry Potter, que está basada en espiritismo, y otros tantos. Se produjo una película llamada Ghost, la fuerza del cariño, la fuerza del amor, en donde representan, ¿verdad?, esta teoría, cómo sale del cuerpo muerto, del ser muerto, ¿verdad?, cómo sale del cuerpo una sombra, una imagen ya ahí, y le da vida. Ahí en esa película le dan vida a ese ente incorpóreo. Pero todo esto es producto y patrocinado, ¿por qué?, por el enemigo. Fíjense, por ejemplo, que es muy común escuchar cuando una persona muere: ya está en los cielos, ya está con Dios.
desde allí está mirando, intercediendo por nosotros. Bueno, ya todos sabemos lo que pasa, ¿verdad?, con el cuerpo y con el espíritu, ¿verdad? Eclesiastés es el primero que dice, ¿verdad?, en 12:7, y el polvo, o sea, la materia, vuelve a la tierra. ¿Cómo era? ¿Nosotros qué somos? Materialmente, tierra. Si usted hace un análisis, ¿verdad?, químico, de como efectivamente lo hacemos muchas veces en laboratorios por cuestiones médicas, ¿verdad? ¿De qué está formado el cuerpo? De hierro, de magnesio, de manganeso, de cloro, de oxígeno, de todos los elementos químicos encontrados en la tierra. Es que nosotros somos tierra, nosotros somos polvo. Dice Eclesiastés, y el polvo vuelve a la tierra como era. Y luego dice, y el espíritu. Algunas Biblias traen este término de espíritu con E minúscula cuando se refiere al espíritu, al aliento de vida inherente al ser. Porque el espíritu referente al Espíritu Santo de Dios lo colocan con E mayúscula. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero esa es la fuente en la cual nosotros creemos, ¿verdad? Y es, ¿verdad?, la que nosotros debemos propagar, ¿verdad? Mucho cuidado. No hay tales espíritus de muertos por ahí deambulando en algún lugar. Eso no es bíblico. Bueno, ya nosotros definimos, ¿verdad?, hace rato, qué es el alma, ¿verdad? Cuando el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Ojo, eso tiene que ver con el carácter de Dios, el carácter de santidad, el carácter con todos los valores morales y principios encontrados en la palabra de Dios. Entonces Dios formó la parte física, ya lo repetimos, luego colocó el aliento, ¿verdad? Y por último, ¿verdad?, entonces todas las funciones inherentes a cada órgano comenzaron a ser vitales, comenzaron a funcionar. Y cuando Dios dice, el alma que pecare, esa morirá, nos está diciendo, ¿verdad?, que aquella unión se disuelve. Deja de existir el alma, deja de existir esa unión. A mí me gusta tanto leer, me encontré con... Bueno, yo haría una pregunta. ¿Dónde estaba Adán antes de ser creado? ¿Dónde estaba Adán antes de ser creado? No existía. Antes no existía. Dice el poeta Robert Browning, vamos a ver, me encanta esta definición tan curiosa, tan simpática. Miren cómo dice, él lo expresó en forma de poema, en forma de poesía. Dice, el cuerpo no es el alma, la flauta no es el aliento. Música producen ambos cuando se unen. Uno de los dos se daña y todo queda en silencio. Hermoso, bonito, pero es una significación exacta de lo que significa la muerte. Repito, la vida es unión, luego la muerte es separación. Separación de estos dos componentes, de estas dos partes. No está diciendo que la naturaleza del hombre fuera hecha igual a la deidad. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no está diciendo que la naturaleza del hombre fue hecha igual a la deidad. No está diciendo esto. Si ese fuera el caso, ¿verdad?, entonces el hombre sería un ser divino. Entonces, por confundir la naturaleza del hombre con la semejanza a su hacedor en forma, en carácter, algunos han pensado que el ser humano fue dotado de una naturaleza inmortal, una que no puede morir y que es tan eterna como Dios mismo. Bueno, ya ustedes saben perfectamente las definiciones muy claras acerca del estado de los muertos que se da en Eclesiastés, capítulo 9, el 5, 6 y 10. Los que viven saben de morir, pero los muertos nada saben, ¿verdad? Ni tienen más paga, su memoria es puesta en el olvido. Y finalmente el número de Dios dice,
todo lo que venga en la mano a hacer, hágalo, porque allí donde van en el Seol, al sepulcro, ¿verdad? No hay obra, ni planes, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces, apreciados, los muertos no tienen más acción. Los muertos Mire, el estado de la muerte es de inconsciencia total. Y el Señor hizo una referencia a la muerte y la comparó como un sueño. Eso tiene dos connotaciones. La compara como un sueño porque es un estado de inconsciencia. ¿Cuántas veces suceden cosas, verdad? Mientras estamos dormidos y no nos percatamos. Y el segundo es porque toda persona que duerme tiene un despertar, igual que la muerte. Es cierto que vamos a pasar por ese estado, pero no es menos cierto la promesa de que nosotros vamos a resucitar. Incluso todos, incluso los impíos. Entonces, por eso se compara la muerte con el sueño, ya. Mire, la Biblia registra por lo menos 7 personas que murieron. Por lo menos 7 personas que murieron. Y está la referencia bíblica en Primera de Reyes, capítulo 17, el hijo de la viuda. En Segunda de Reyes 4, el hijo de la tsunamita. En Lucas 7, del 11 al 15, el hijo de la viuda de Naín. En Lucas 8, 41, 42, 49 al 56, la hija de Jairo. En Hechos 9, 36 al 41, Tabita. En Hechos 29 al 12, Eutico. En Juan 11, del 1 al 44 y 12, del 1 y 9, está Lázaro. Ninguna de las personas mencionadas, ¿verdad?, incluyendo a Jesús, quien también murió y resucitó, ha declarado alguna experiencia durante ese estado, ¿verdad?, de inconsciencia. Ninguno. Jesús, el autor de la vida que degustó la muerte, nunca declaró. Lázaro, que fue resucitado y durante el periodo que estuvo vivo, ¿verdad?, nunca habló de una experiencia, de un túnel, de una luz, en absoluto. Pero hay uno que está interesado, vívidamente interesado, en desvirtuar el plan de salvación. Y cuando yo digo esto, ¿verdad?, es porque, miren esto, cuando una persona muere, ya, la cesación de la vida, nadie puede controvertir esto, nadie absolutamente, ni siquiera Satanás. Esto es real, todo el mundo se da cuenta. Durante su etapa de muerto, ¿verdad?, la descomposición del cuerpo, ¿verdad?, y convertirse en polvo, la parte material, tampoco Satanás la puede controvertir. ¿Y por qué no la puede controvertir? Porque el ser humano, ¿verdad?, acostumbra luego a desenterrar a sus muertos, sobre todo en este tiempo, ¿verdad?, moderno, contemporáneo, en que hay que desocupar la tumba para reutilizarla, bien sea por la necesidad de otro o bien sea porque se venció el tiempo de arrendamiento, ¿cierto?, de ese espacio. Entonces, cuando se hace la exhumación, cuando se retiran, ¿verdad?, los restos, nos damos cuenta que el cuerpo se convierte en polvo. Eso tampoco lo puede controvertir Satanás. ¿En dónde está la intervención de Satanás? En algo que no hemos podido, que aún no se puede comprobar. ¿Ya? Y no se puede comprobar porque es algo que solamente se experimentará cuando lo creemos por fe. Pero lo creemos por fe, pero se experimentará con la segunda venida de Jesús. Dice 1 Tesalonicenses 4, 14 y 16, dice, porque si creemos por fe, fíjense usted, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Tremendo, tremendo. Esa partecita
nosotros no la podemos verificar. La aceptamos y creemos por fe, pero nadie puede decir, sí señor, eso es cierto. Yo resucité, todavía no se ha dado ese paso, esa etapa, ¿verdad? Ahora quiero decir algo. Para el finado, para el difunto, para el muerto, el tiempo que transcurre entre el momento en que cierra sus ojos y el momento en que los va a abrir para ver, ¿cierto?, la venida del Salvador, ¿verdad?, ese tiempo no tiene relevancia. Para el finado es como si no existiera, como si no pasara, por el estado de inconsciencia. Ya. Da lo mismo que muera un día antes de la venida de Jesús, por decirlo así, a que tenga como Abel, póngale 6,000 años de muerte. Da lo mismo. Da lo mismo. No se percibe, el finado no lo percibe. Ya. Lo mismo que va a ver Abel, vamos a ver nosotros por gracia del Señor y por misericordia de Él cuando resucitemos. Lo mismo. No vamos a percibir cuánto tiempo estuvimos en la tumba, ni tampoco el estado en que la persona esté o haya muerto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios declara, ¿verdad?, en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 52 y 53, dice, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces, no tiene importancia, ¿verdad?, o no tiene relevancia el estado en que nosotros moramos, con un cuerpo totalmente descompuesto, incluso producto de una bomba o que un animal o que una fiera lo haya devorado, ya. Seremos transformados, todos. Los que mueren en Cristo serán transformados con cuerpos gloriosos, ya. Entonces, apreciados, estas son verdades maravillosas que nosotros tenemos que difundir porque están sustentadas y apegadas a un escrito está. Esta es la circunstancia que Satanás aprovecha para sembrar desconcierto con un sinnúmero de teorías que él mismo patrocina. ¿Y para qué hace? Porque con eso, ¿verdad?, desvirtúa la última parte del plan de salvación, ¿verdad?, que el hombre muere y resucitará para recibir la recompensa, ¿verdad? Así lo dice la palabra de Dios. La teología popular, ya, enseña que el alma o espíritu consciente abandona el cuerpo en el momento. No, eso no es así. Nosotros tenemos que mostrar con un espíritu, con un escrito está. Dice Hechos 2:29, mire, con frecuencia se hace referencia cuando se habla de Jesús, se le hace referencia a David. Y miren lo que dice Hechos 2:29. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió, fue sepultado, y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy. Y Hechos 2:34 es concluyente, dice, porque David no subió a los cielos. Imagínense esto, ¿verdad? De la descendencia de David vino nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Y David, dice la Biblia, ¿verdad?, está en su sepultura. Dice, no fue a los cielos. Por último, quiero significar algo. ¿Qué explicación tiene la aparición de seres muertos? Hablándonos, ¿qué explicación tiene? Bueno, la Biblia es concreta. En Apocalipsis 16:4, en la primera parte, dice que son espíritus de demonios y que hacen señales. Y ahí mismo en 2 de Corintios 11:14 dice, y no es de extrañar, porque el mismo Satanás que se disfraza de ángel de luz. Ustedes recuerdan lo que pasó, ¿verdad?, en el Edén. ¿Ustedes algún día han visto una serpiente que habla? ¿Una culebra que habla? No. Entonces, ¿quién fue el que habló?
La Biblia responde, Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Ahí está el engaño. ¿De qué engaño estábamos hablando? De aquel engaño cuando él afirmó, ¿cierto?, a la mujer, no morirás. Ese es el engaño. Que los seres humanos no mueren, que el que muere no muere, que pasa a otro estado de vida. Por eso pueden hablar y comunicarse, pueden hablar y comunicarse, entre comillas, con los seres vivos. Es decir, Satanás sostiene que el alma o ser consciente es inmortal. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Para concluir, 1 Timoteo capítulo 6, versículos 15 y 16, dice que a su tiempo mostrará a Dios, bendito y único soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Y el 16, el único que tiene inmortalidad y que habita en la luz inaccesible. Y 1 Timoteo 1:17 dice, por tanto, el Rey de los siglos, al inmortal, al invisible y único, Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, el único que tiene inmortalidad es Dios. Inmortal permanente. Ahora, apreciado, ¿por qué es confiable lo que dice la Biblia? Porque sencillamente hay declaraciones, ¿verdad?, de uno que la experimentó, la muerte, ¿verdad?, la vivió y hoy vive por los siglos de los siglos. ¿Ya? Dice Apocalipsis 1:18, refiriéndose a esto, dice, soy, hablando de él mismo, soy Jesús, el que vivo. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de siglos y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Apreciado, hay que mantenerse alerta. ¿Y por qué hay que mantenerse alerta? Porque Mateo 24:24 nos dice, ¿verdad?, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Podríamos decir varios testimonios, ¿verdad?, de cómo el enemigo ha suplantado a un ser muerto, hacerlo aparecer como un nuevo estado de vida. Entonces, toda esta serie de teorías, ¿verdad?, incluso la teoría de la reencarnación, tienen como un solo propósito: ya, desvirtuar el plan de salvación del Señor. El plan de salvación, ¿verdad?, trazado desde el principio de la humanidad, para que tú y yo creamos a la verdad, ¿verdad?, para que tú y yo, ¿verdad?, nos mantengamos firmes. Esa es la idea. Ese es el plan de Satanás. Que Dios te bendiga en esta hora.